Bien, estimados participantes, reiteramos la bienvenida a nombre de nuestra institución y el Colegio de Contadores Públicos de Ayacucho. Tenemos la presencia del abogado José Matos Pérez en esta oportunidad para poder abordar el curso en Gestión de Recursos Humanos del Sector Público y la Ley del Servicio Civil. Él es abogado, especialista en Derecho Administrativo, además es especialista en análisis y también es analista legal en la SUNAFIL. Para él, bueno, vamos a darle la bienvenida. Doctor, muy buenas noches, ¿me logra escuchar? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, la logramos escuchar, correcto. Buenas noches, Pamela. Muchas gracias por la presentación. Voy a tratar de presentar en todo caso cámara y pantalla para poder iniciar el día de hoy, porque vamos a hablar de varios temas y subtemas que el día de hoy nos ha invitado, ¿no? Poder compartir en este diplomado y clase que ustedes ya en varias, ¿no?, sesiones han llevado, pero específicamente vamos a hablar un poco sobre la gestión de los recursos humanos en el sector público, en la Ley de Servicio Civil. Vamos a ver por qué, ¿no?, en este contexto se está implementando una ley de servicio civil, pero también analizar por qué hay muchas voces que dicen que este régimen debería, o en todo caso, debería desaparecer, ¿no? Entonces, es necesario hacer un poquito de analizar los antecedentes, qué es lo que tenemos o qué es lo que entendemos o vemos sobre la carrera en el sector público, en la función pública específicamente. Entonces, para esto vamos a preparar, hemos presentado o hemos preparado un PPT. Voy a tratar de presentar pantalla. A ver, me informan si se puede ver todo. Así es, doctor, se logra visualizar. Muchas gracias, Pamela. Entonces, vamos a dar inicio. Claro, el tema es muy amplio, ¿no? Como les decía, vamos a hablar un poco de los antecedentes de la ley del servicio civil, ¿no? Por así decirlo, qué es lo que teníamos en los años 90, incluso antes, ¿no? Cuáles fueron los intentos del gobierno del Estado peruano para poder sistematizar, uniformizar y establecer uniformidades en todos los regímenes, ¿no?, que tenemos en el sector público, por dónde se origina el problema, ¿no?, de tener tantos regímenes con diferencias salariales, ¿no? Servidores que realizan una misma labor y función, pero perciben distintos ingresos por estar en distintos regímenes, sea 276, 728 CAS, hasta incluso, hasta la fecha, ¿no?, muchos connotados bajo contratos de locación de servicios. Después de ello, vamos a analizar por qué es importante, ¿no?, aprobar un órgano rector, ¿no?, como es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y cuál es el sistema que es responsable este órgano, ¿no?, que es el sistema de gestión de recursos humanos. Vamos a ver las funciones, las atribuciones, ¿no?, y sus competencias con el objeto de poder determinar, ¿no?, cuál es la función que pueden realizar. Dentro de estas funciones también se crea lo que es el Tribunal del Servicio Civil, que también tiene competencias para resolver conflictos entre los servidores y las entidades. Después de este punto, ya entraríamos un poco a analizar la ley de servicio civil, sus objetos, la finalidad, su ámbito de aplicación. Y después de ese punto, entramos un poco a hablar de la forma de contratación administrativa de servicios, ¿no? Y ahí ya estaríamos terminando en las formas de extinción. Recuerden que el CAS, ¿no?, es un contrato que vino a resolver de manera temporal un problema de los SNPs, ¿no?, que supuestamente era un régimen transitorio, pero que en la fecha lo transitorio muchas veces en el Perú se vuelve permanente. Entonces es un régimen que nació transitorio y incluso los contratos eran temporales, ¿no?, por su naturaleza transitoria, pero a la fecha, ¿no?, muchos casos han vuelto indeterminados, ¿no? Y esto tiene que ver con la última ley que buscó eliminar, entre comillas, la discriminación en el régimen CAS frente a otros regímenes, pero que el Tribunal Constitucional, en la gran mayoría de sus artículos, declaró inconstitucional, salvo algunos que señaló que son constitucionales, ¿no? Y dentro de estos era que el contrato CAS, ¿no?, cuando se realizan actividades permanentes, lo que le corresponde es un contrato indeterminado. Entonces, el CAS, que era una figura de temporalidad, han pasado los trabajadores a tener una figura de permanencia, ¿sí? Y ahí hay una vicisitud. Como era una figura temporal, ¿no?, yo les hago la pregunta desde ahora, ¿no?, para que me la puedan responder cuando toquemos ese punto. ¿Se puede despedir un CAS al alcanzar la edad de 70 años?
¿no? ¿Y por qué no lo reguló? Si es que no está regulado en su propia ley, ¿no? Porque el régimen 728, el 276, la ley de servicio civil sí lo regula, pero el CAS no lo reguló, ¿no? ¿Se les pasó o qué sucedió? Bueno, comencemos. Sus antecedentes, ¿no? Yo les decía que los antecedentes de lo que es la función en el servicio civil o lo que era el régimen de carrera pública, lo podemos encontrar, ¿no? Que antes del 37 no había ningún tipo, digamos, de órgano responsable de establecer ciertos principios, ¿no? Ciertas disposiciones uniformes con el objeto de poder establecer sea el ingreso, sea la remuneración, sea el escalafón de los trabajadores. Es por eso que ustedes van a ver intentos, ¿no? Por parte del Estado peruano a partir del 37 para adelante, ¿no? Donde se ha tratado de uniformizar algunos criterios, como por ejemplo, ¿no? En el año 37 se tuvo, ¿no? Se creó el sistema de escalafón y pensiones, ¿no? Al fin, la forma en la cual se tendría que uniformizar el ingreso de los servidores a las instituciones públicas. Después de ello, ¿no? En el 50 se moderniza y se establece una ley de estatuto y escalafón del servicio civil. Y es por primera vez, ¿no? Que se define de manera integral la carrera administrativa. ¿Qué es la carrera administrativa en el servicio público? Después de ello, ¿no? También se establecen algunos órganos rectores para lo que es la administración del sistema de personal. Pero si estamos viendo, ¿no? Son leyes, ¿no? Que buscan, digamos, dar una respuesta a esta gran colectividad que tenían muchas instituciones en el Estado, pero que no tenían uniformidad. Después, en el 69 para el 73, al fin se aprueba un régimen de remuneraciones como la compensación económica, ¿no? Para todos los servidores y funcionarios públicos. Pero recién a partir del 79 para adelante es donde vamos a ver ya un intento integral de parte del Estado peruano de poder establecer, ¿no? Un régimen en la carrera pública único que tenga, por así decirlo, ¿no? Estatutario, ¿no? Porque obviamente se regula por muchas normas del derecho administrativo, pero que establecía una carrera, ¿no? Es decir, un servidor tenía que ingresar por un concurso público, donde después el Estado emitía un acto administrativo que lo declaraba como servidor de carrera, y después este servidor de carrera iniciaba, ¿no? Por así decirlo, desde F o P1, y dependiendo de los años y la progresión interna, ¿no? Donde postula y gana la plaza, va por así decirlo, creciendo, ¿no? O sea, va haciendo carrera, ¿no? Esa es una norma, ¿no? Es una ley que realmente sí establecía una norma de carrera, ¿no? Claro, no digo que la 276 en su momento del 84 era la panacea, pero ya por lo menos tenemos el primer intento del Estado peruano de establecer principios, forma de ingreso, cómo está compuesta la remuneración, la forma de la progresión, la extinción, ¿no? Esto era algo muy importante porque antes de esto no teníamos, lo teníamos todo sectorizado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, del 84, es donde ya encontramos realmente por el Estado peruano hacer una norma o hacer un sistema normativo de carrera de la función pública a través del régimen de la 276. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿No? ¿Qué pasa en el 84 y después en los 90 para que esta carrera en el sector público no cumpla su objetivo? Veamos, ¿no? En el contexto, digamos, político, en el 84, ya para el 85 viene el primer gobierno de quién? De Alan García, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con el sector público, ¿no? Lo que pasa con el sector público es que se comienza a dimensionar demasiado la contratación de servidores públicos, ¿no? Es decir, muchas instituciones que no necesitaban, por así decirlo, servidores para realizar esas labores o funciones encomendadas, comienzan a engrosar sus planillas, ¿no? Este es un problema, ¿por qué? Porque más adelante vamos a ver una sobreproceso, ¿no? En los procedimientos que realiza la propia administración. Es decir, no había realmente un dimensionamiento real de las necesidades de las entidades, ¿no? Era más por un tema político, de clientelismo y favores, en todo caso, ¿no? Que ingresaba. Y no solamente no ingresaban porque no había concurso, ¿no? Sino los contrataban y después, por un proceso judicial o por una ley especial, se incorporaban al régimen del sector público, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Se cumplía con el objetivo de la norma, donde uno tenía que postular a un concurso público tipo examen de San Marcos para poder ingresar y ser un servidor de carrera. La respuesta era no, ¿no? Solamente que se estaban desnaturalizando, lo ganaban por vía individual, o por ahí salía una norma especial y se incorporaban a este régimen de la 276, ¿no? Esto sucedió en los años 80, ¿no? Inicio de los 90, ¿y qué es lo que sucede en el mundo, ¿no?
En el mundo ya había habido crisis, ¿no? Por parte económica, ¿no? A partir de los años 70, ¿no? La crisis del petróleo, el cambio de la teoría keynesiana por la teoría, por así decirlo, neoliberal o monetarista, donde busca que ya el Estado no intervenga ¿dónde? En el mercado, es decir, que el Estado nos ministre, ¿no? Lo que puede realizar el ente privado, ¿no? Las empresas privadas. Entonces, el Estado peruano, ese, digamos, ese cambio de política económica por el Fondo Monetario Internacional y por las recetas económicas que exigían el cumplimiento para que el Estado peruano implemente esas recetas, ¿no? Por así decirlo, era una exigencia, ¿no? Entonces hubo una hiperinflación en los años 80, la moneda peruana se devaluó, ¿no? A 1000% incluso, y entonces teníamos una grave crisis, ¿no? Y en esta crisis económica, ¿no? Se viene una política, por así decirlo, de implementar esto. Habían dos candidatos, ¿no? Por un lado, teníamos al Fredemo con Mario Vargas Llosa, ¿no? Que señalaba de manera abierta que iba a implementar esta política económica, ¿no? Y esto obviamente asustó a muchos, ¿no? Oye, mira, van a implementar, el Estado ya no va a ser empleador, ¿no? Va a liquidar estas empresas y muchas de estas empresas van a entrar a los mercados para que sean los entes privados los que la administren. Y normalmente aquí quienes se beneficiaron de toda esta política, obviamente fueron las empresas internacionales, o mejor dicho, los grupos de poder internacional, ¿no? El grupo español, ¿no? Entró ¿no? En el Perú, por ejemplo, en caso Telefónica, y este, digamos, servicio que lo administraba el Estado pasó a un ente privado, ¿no? Igual hubieron muchos, ¿no? Por así decirlo, en la luz, por ejemplo, o sea, muchos servicios que el Estado administraba, ¿no? Incluso el mineros, Centromin Perú, ¿no? Pasaron a manos de quién? De los entes privados, ¿no? Y los entes privados, pero para pasar a ellos se hicieron muchos ceses colectivos, ¿no? Se extinguieron muchas, por así decirlo, se extinguieron muchos empleos. Esto generó, ¿no? Una grave crisis a nivel político. Entonces, este discurso obviamente no era favorable para el sector trabajador, ¿no? O sea, público-privado. Claro, ¿no? El otro candidato, ¿no? Que al final, ¿no? Eh, ya lo conocen todos, dijo que no iba a aplicar nada de esto y al final lo aplicó y lo aplicó incluso de manera desmedida, ¿no? Por lo menos el Frelimo tenía un plan para poder aplicar esto con ciertos candados y que sea de manera progresiva para que no haya una afectación mayor. Incluso, claro, el primer gobierno de Fujimori gana, ¿no? Por este discurso, porque nadie lo conocía, pero era querendón, tenía, por ejemplo, un baile, tenía su tractor, ¿no? Y era muy interesante, ¿no? Como outsider, ganar a alguien que era connotado y reconocido, ¿no? Como Mario Vargas Llosa, ¿no? Con un plan liberal, ¿no? Un plan liberal pero que era interesante, pero también a su vez generaba mucho miedo. Entonces el otro gana, ¿no? Incluso puedo decirlo con apoyo del sector trabajador, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede, ¿no? En los 90 se implementa esta política, ¿no? Por así decirlo, y vemos en el sector público que estos cambios de flexibilización, de recorte, de política económica, no son ajenos a la contratación pública, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? O sea, yo tenía una ley de bases y que estaba dando servicio o estaba como servidor en un órgano del Estado, ¿no? Pero muchos de estos comenzaron a hacerse ese colectivos, ¿no? Y pasaron a manos de quién? Del privado. Entonces, muchos servidores que realizaban estas funciones se quedaron sin trabajo, ¿sí? Y habían otros órganos que no fueron eliminados, por así decirlo, no fueron privatizados, porque era una función netamente pública, ¿no? Por ejemplo, pero pasaron de un régimen de la 276 a un régimen privado. Es decir, la forma de contratación del sector público, que era la 276 con concurso público, era muy emborroso para un Estado, ¿no? Que tendría que implementar, digamos, todo esto, ¿sí? O sea, oye, miren, voy a implementar un concurso, de ese concurso solamente los que pasen el examen, la evaluación, los exámenes psicológicos, van a entrar a la carrera pública. Pero yo no quiero, ¿no? Yo como Estado, eso no me permite a mí meter a mi gente, pues, ¿no? Yo prefiero un régimen que se adapte a mis necesidades, ¿no? No necesariamente técnicas, ¿no? Pero que sí sea rápido. Entonces, ¿qué hago? Entonces contrato bajo el régimen de la actividad privada. La forma de contratación de la actividad privada va, concuerda con los fines de la actividad pública, donde el principio de igualdad de oportunidades, meritocracia, servicio público,
¿Se cumple? Y la respuesta es no, pues, ¿no? Porque el régimen de la actividad privada era tan flexible, ¿no? Para una empresa que podía, digamos, liquidar, por ejemplo, extinguir el contrato con una indemnización, una contratación directa, ¿no? No había necesidad de concursos, entonces era una forma, ¿no? Por así decirlo, rápida de contratación. Claro, se contrataba rápido, no había escala salarial, ¿no? Yo determinaba cuánto ganaba porque decía, oye, a mí me parece que un analista, un especialista, un funcionario debe ganar tanto, ¿no? Entonces, no estaba muy claro, ¿no? Claro, por ahí le dieron la apariencia, digamos, de ciertos valores, ¿no? Del valor del esfuerzo de trabajo, la responsabilidad, pero no había algo uniforme, ¿no? Entonces, estamos en esa situación de los años 90 y 92 que se establece el cierre de la carrera administrativa. La 276 nació, 84, y se cerró. Claro, también acá tengo que decirlos que los que estaban dentro de la 276, ¿no? Los que sobrevivieron a todo este impacto, tampoco no podían tener incrementos remunerativos. Y la pregunta era ¿por qué? ¿No? Porque al servidor de la 276, que era de carrera, había ingresado, de manera, algunos por concurso y otros por, ¿no? Demandando al Estado, ¿no? Con reposiciones, y otros porque se les estableció una ley que les permitió el acceso, ¿no? Que no necesariamente cumplieron con el principio de meritocracia, hay que decirlo, este, no podía incrementar sus remuneraciones, ¿no? Es decir, yo tenía mi escala salarial conceptos remunerativos de 200 o 300 soles, y después todos los conceptos eran no remunerativos. Claro, en apariencia ganaba entre 2.000 o 3.000 soles, pero para mis beneficios con conceptos remunerativos no tenía ningún, ¿no? Valor, ¿no? Por ejemplo, para la CTS, oye, el cálculo de con 200 soles, mi CTS semestral no era cuantiosa, ¿no? O sea, iba a salir 100 soles cada semestre, ¿no? Entonces, ¿qué CTS, ¿no? Iba a tener algo irrisorio en la práctica, ¿no? Entonces, esta realidad también se da por el no incremento de las remuneraciones debido a que muchos de los servidores, ¿no? Se había desnaturalizado también un régimen de pensión de cesantía, ¿no? Y acá incorporo una nota, ¿no? Que es bueno que siempre sepan por qué sucede estas cosas, ¿no? Se da el tema de la 2530, que era un régimen de cesantía, no de pensión de jubilación, sino de cesantía en el sector público, donde un servidor, ¿no? De carrera, que por así decirlo, antes que se implemente el Sistema Nacional de Pensiones y todos pasen a este sistema nacional, todos estos servidores, ¿no? Iban, digamos, a tener este beneficio, no por la edad, sino porque habían dado años de servicio al Estado, ¿sí? Era un régimen que nació cerrado. Sin embargo, en el gobierno de Belaúnde y después en el gobierno de eh, Alan García, este sistema se abrió, ¿no? De lo que tenía proyectado a 30.000 servidores, ¿no? No más creo, se llegó a proyectar casi a 300.000, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba, no? Que esta norma tuvo varias modificaciones, entonces la forma de nivelación de esta, por así decirlo, de este régimen de cesantía, se modificó, ¿no? En el transcurso de los años y se establecía una forma automática de incremento de esta pensión de cesantía con el servidor en el cual uno se había, digamos, cesado, ¿no? Entonces, no había problema, ¿no? Porque si yo era 276, ¿no? Yo les decía, las remuneraciones estaban congeladas, ¿no? Entonces, no es que se iba a incrementar, ¿no? Por eso estaba congelada mi remuneración. Pero yo les decía que hubo una modificación, ¿no? Muchas entidades que eran 276 pasaron a ser del régimen privado. Por ejemplo, pongo la Contraloría General de la República, ¿no? Estuvo regulado por la 276, ¿no? A partir de los 90 cambia con su ley orgánica y pasan todos sus servidores a qué? Al régimen de la actividad privada. ¿Y qué es lo que sucede con sus pensionistas, no? Oye, mira, yo me jubilé con la 276 como servidor F1 y percibía, pongamos, ¿no? Así, 200 soles, pero ahora el servidor F1, en mi misma categoría, con el régimen de la actividad privada, está ganando 3.000 soles, 5.000 soles, 7.000 soles. Entonces tienes que nivelarme de los 200 que yo ganaba a los 7.000 que ahora está ganando. Y hubieron muchas demandas. Entonces, incluso todas estas demandas, recuerdo un par de casos, ¿no? Acevedo Buendía versus el Estado peruano, ¿no? Que fueron los pensionistas de la Contraloría que le ganaron en la Corte Interamericana al Estado peruano y que tuvieron que pagarle casi 522 millones, ¿no? De soles en pago de pensión de cesantía. Oye, ¿no? Uno decía, oye, qué locos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo un manejo adecuado, pues, de la reforma de, por así decirlo, de contratación en el Estado, ni tampoco se vieron sus consecuencias, ¿no? Al abrir de manera descarada un régimen que había nacido cerrado, ¿no?
Tan es así que este problema recién se resolvió en el 2000, si no mal recuerdo, 10, ¿no? Cuando el Estado peruano modifica el artículo 103 de la Constitución y señala de manera expresa, ¿no? Que ya la teoría de hechos cumplidos no se aplica para el tema pensionable, ¿no? Sino la teoría de hechos, disculpe, la teoría de hechos adquiridos ya no se cumple para, ya no le es aplicable a los derechos de pensión, ¿no? Sino se aplica para toda disposición de la teoría de hechos cumplidos, ¿no? Y constitucionalmente se cierra ese régimen, ¿no? E incluso llegaron a tener pensiones, ¿no? Ya con ese cierre, ahí el constituyente señala que ellos van a tener un tope de 2 UIT, ¿no? Es decir, tienen un tope actualmente de 8.000 soles. Pero ellos trabajando, ¿no? O sea, por ejemplo, yo era un servidor público de los años 70, 80, ¿no? Yo trabajando esos 20 años, no iba a percibir, ¿no? Todos estos años, todo lo que he percibido bajo la 2530, ¿no? Entonces, fue una forma, creo, no creo, estoy convencido que fue una forma errada, ¿no? De administrar un sistema de pensiones de cesantía, ¿no? Incluso la forma como se les pagó fue no bajo el régimen de la actividad privada, cuando tendría que haber sido siempre bajo el régimen de la actividad pública, es decir, bajo la 276, ¿no? Y si no había ya en esa entidad 276, tenías que encontrar una entidad que todavía había sobrevivido con la 276 para equipararlo, ¿no? Claro, ese fue el problema, ¿no? Ante ese problema, ¿no? Se cierra la carrera administrativa, se congelan las remuneraciones, se expanden modalidades de contratación, ¿no? Yo le decía, oye, ¿cuál es la modalidad de contratación que se expande, ¿no? El régimen privado, ¿no? Se comienza a implementar todo ello en los 90 y 92 y hay nuevas formas de ingreso. Es decir, antes el ingreso era bajo la 276, concursos, se naturalizaba o ampliaban por una norma, yo trabajando 2 años como contratado pasaba a ser, ¿no? Parte de la carrera, pero todo esto sucede. Este problema, ¿no? Ya en el año 95 y 97 el Estado, ¿no? Va a ver este problema, dice, sí, es un problema, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos viendo diferenciaciones salariales, ¿no? Hay que ver, ¿no? Comienzan a analizar esto, pero a partir recién de la democracia, ¿no? A partir del 2000 para adelante, es donde ya se observa este problema, incluso se establece, ¿no? Una comisión para poder evaluar, ¿no? Este es el gobierno de Valentín Paniagua, el gobierno transitorio, donde se crea una comisión para poder evaluar el problema de la carrera pública, ¿no? Oye, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que tenemos? Haz un diagnóstico, comisión, y también danos algunas pautas, ¿no? Para poder ver este problema y cómo lo podemos resolver, ¿no? Esta comisión de expertos, ¿no? Que eran expertos en la materia, laborales, servidores, llegan a una conclusión, ¿no? Que en el Perú ya habían varios regímenes, ¿no? El 276, el 728, los SNPs, no, el régimen de SNP no era un régimen, pero venía de las normas de contratación y era una forma, digamos, de sacarle la vuelta, ¿no? La forma de contratación 728 o 276, ¿no? Claro, el 276 ya estaba cerrado, ¿no? Y el 728 dependía mucho del presupuesto. Entonces, el SNP, por ejemplo, siempre ha sido una forma de contratar de manera rápida, ¿no? Incluso esto se ve, ¿no? En los gobiernos regionales, ¿no? Que el SNP incluso es para contratar de manera rápida y pagar favores políticos, ¿no? Contratar a, como se dice, el que ingresa, entra con su gente y es una forma en la cual se puede contratar, porque no te pide ningún tema, digamos, que pases por ningún concurso, digamos, de mérito, ¿no? Lo contrato simplemente al perfil de la persona que, digamos, necesito, ¿no? Oye, ¿qué necesito? ¿Qué tengo? Ya, tengo un abogado, ya, el perfil de abogado. Tengo un administrador, el perfil del administrador, ¿no? No hay mayor concurso, ¿no? Y esa es la realidad, pues, ¿no? Entonces, bajo esa realidad yo podría indicar algo, ¿no? Oye, en el Perú no hay concursos, pues, realmente, ¿no? O sea, en ese diagnóstico hay una falta de profesionalización, ¿no? Claro, no quiero decir que todos, pero sí el Estado no, como órgano, no capacita a su personal, no establece que sean los mejores los que estén ingresando en el servicio público y tampoco no está dando las garantías de que ese servicio más adelante va a ser idóneo para la ciudadanía. Entonces, este es un problema, ¿no? Un problema que tiene que ser, digamos, analizado. Entonces, esta comisión evalúa ese problema y comienza a analizar y dice, oye, sí, pues, ¿no? Lo que necesita el Estado ante esta digamos, número, digamos, de falta de mitocracia, regímenes distintos, pagos salariales distintos, ¿no? Necesitamos que haya un régimen único, ¿no? Y una de las propuestas es que haya un régimen que permita englobar a todos y que por fin establezca la uniformidad. Y dentro de ello, dentro de este informe,
se señalaba, ¿no?, que hay un órgano rector en el sistema de gestión de recursos humanos. Entonces, más adelante ustedes van a ver por qué nace Servir, por qué se da la ley de servicio civil y por qué se da la forma de contratación CAS, ¿no? Es a partir de aquí, pues. Han buscado formas de solucionar el problema que les acabo de mencionar, ¿no? Hemos visto de manera histórica y rápida cuáles son los problemas que hemos encontrado en la carrera pública, ¿no? Una carrera pública sin meritocracia, una carrera pública con formas de contratación precaria, una carrera pública diferenciada en las formas de contratación, una carrera pública o servidores públicos, ¿no?, que no necesariamente están ingresando por meritocracia, ¿no? No están cumpliendo el principio de meritocracia e igualdad de oportunidades. En ese punto, ¿no?, lo que yo les había dicho, la crisis económica, ¿no?, el Estado sobredimensionado, liberación de la economía, privatización, flexibilización en el mercado laboral, esto no fue ajeno al sector público, ¿no? Si esto se vio de manera muy directa, muy inmediata en el sector privado, el sector público también tuvo su forma de contratación, digamos, precario, ¿no? Y esto lo vamos a ver en el 2008, ¿no? Institucionalizado y declarado constitucional por el tribunal, ¿no? Entonces hubo un incremento de planilla, ¿no? Estos son los problemas que nos dejó el primer gobierno de García, ¿no? Y hubieron demasiados, ¿no? Se hicieron los programas, después como no se pudieron comprar, se hicieron los ceses colectivos, ¿no? Cierre de la carrera, nuevas formas de contratación, diagnóstico de las entidades, ¿no? En el 95 y 97 ya se estaba viendo la necesidad de una modernización, pero es a partir del gobierno de Paniagua, ¿no?, del 2000 al 2006, donde ya se da la conformación de una comisión multisectorial con el objeto de analizar el problema. Entonces, dentro de ese informe, uno de los puntos que yo le decía era el proceso de modernización y descentralización del Estado, reconciliación, servicios eficaces de calidad, utilización transparente y eficiente de los recursos, participación de la ciudadanía y mecanismos de transparencia pública. Todos estos elementos son importantes porque en los años 90 el Estado o la administración con los ciudadanos había perdido ese prestigio. Normalmente ya alguien que estaba en la administración, ¿no? El ciudadano no lo veía como algo, ¿no?, como algo técnico. Incluso alguien pedía, hacía un procedimiento, solicitaba algo, adicionalmente al procedimiento que tenía que hacer, ¿no?, entre comillas, tenía que pagar algo, ¿no? Entonces, estaba muy desprestigiada toda la administración pública, altos niveles de corrupción, entonces necesitaba, ¿no?, que la administración pública vuelva a ser, ¿no?, una administración que tenga, ¿no?, como principio y base a los ciudadanos, ¿no? Entonces eso era importante. Y para hacer esto necesitaban cumplirse estas pautas. Ahora, ¿cuáles fueron los cambios normativos para el proceso de modernización y descentralización del Estado? Primero se hubo un acuerdo nacional en 2002, después se dio la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, la Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Marco del Empleo Público y la modificación de los capítulos de descentralización. Con estos cambios normativos lo que se buscó fueron dos cosas. Uno, que se establezcan principios y disposiciones generales de manera transversal a todo el régimen de contratación en el sector público, sea 276, 728, o no, incluso dentro de aquellas personas que realizan función pública sin estar contratados bajo este régimen, ¿sí? Ahora, también hubo un proceso de descentralización, pero una descentralización, ¿no?, que ahora los gobiernos, las regiones, a través de sus autoridades, puedan establecer la modernización, ¿no? Por ejemplo, que manejen presupuestos, que ese presupuesto se ejecute, que haya un sistema de gestión integrada, con el personal idóneo. Entonces, ya se estaban dando las pautas, ¿no?, o las bases para que se den esos cambios a partir de de esta base normativa. Pero no era suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos diciendo que habían problemas. Es decir, había ausencia de ¿qué? De un órgano rector que gestione los recursos humanos. Si no hay un órgano rector, cada entidad, ¿qué va a hacer? Cada entidad va a interpretar la norma y va a establecer, ¿no?, su interpretación. Y eso es un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, para algunos, la interpretación, digamos, de topes salariales, pongamos en la administración. El tope salarial es que nadie debe ganar más que el presidente. Entonces yo puedo establecer remuneraciones hasta un sol menos que el presidente. Oye, ¿eso es eficiente? No necesariamente, ¿no? Entonces necesitamos un órgano rector que establezca ciertas pautas, ¿no? Incluso habían órganos que decían, no, oye, yo le puedo pagar más que el presidente, ¿no? Entonces, y se apartaba incluso de disposiciones a ese nivel, ¿no? Diciendo que eso solamente era aplicable para el Ejecutivo, ¿no? O para el gobierno de turno, no para la administración que hace carrera. Entonces,
Era necesario entonces un órgano rector que establezca que líneas, directrices, principios que son aplicables y vinculantes a todo el sistema de gestión de recursos humanos. Pero también, a su vez, habían cuestiones, habían problemas, ¿no? En aplicación, disposiciones, disciplinario, progresión. Entonces, era necesario que haya un tribunal, ¿no? Como una segunda instancia, por así decirlo, porque cada órgano, cada entidad tenía su instancia, sea regional, nacional, ¿no? O local, pero necesitaban un órgano centralizado, ¿sí? Y ese tribunal, ¿no? Del servicio civil, que va a ser, y la autoridad del servicio civil, que van a incorporarse a través del decreto legislativo 1023, ¿no? Y la finalidad de uniformizar y resolver como segunda y última instancia estos conflictos. Claro, el Tribunal de Servicio Civil no es competente para ver todas las materias, ¿no? Incluso nace con competencia para ver los temas salariales, ¿no? Pero como es un tema que necesita muchas veces partidas presupuestales del MEF, esa competencia, ¿no? La eliminaron, ¿no? O sea, la dejaron en suspendida. Entonces el tribunal puede ver problemas, ¿no? Por así decirlo, controversias de suspensiones, ceses o despidos en procedimientos disciplinarios o ceses arbitrarios. Puede ver el tema de la progresión, puede ver el tema del traslado, ¿no? Son competencias del Tribunal del Servicio Civil. Incluso dentro de la progresión, ¿no? Que es el término que dentro de sus competencias puede haber incluso más elementos, pero es el propio Tribunal de Servicio Civil que va a implementar su competencia. Pongo un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo un caso donde un trabajador no, apeló, ¿no? La modificación de sus papeletas de vacaciones, ¿no? Porque había solicitado, por ejemplo, vacaciones, por ejemplo, pongamos así, ¿no? Voy a solicitar vacaciones solamente jueves y viernes, ¿sí? Y solo estos 2 días, y sábado y domingo, ¿no? Como no pido vacaciones, son mis descansos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía, no? El órgano de recursos humanos dijo, oye, no, ¿sabes qué? Pide 2, yo le contabilizo como 4, pero me aprobaste por 2 y después lo modificaste, ¿no? Eso tiene que ver algo con la progresión de la carrera, que es competencia del Tribunal de Servicio Civil. La respuesta es no, pero el tribunal interpretó que sí. Entonces se señaló que era competente y resolvió. Claro, y señaló algo interesante en ese caso, que, si, que las entidades no podían modificar de manera posterior la aprobación si era de 2 días, ¿no? Si es la modificación tendría que haber sido inicialmente informada al servidor, pero no de manera posterior. Entonces, esa modificación posterior es inválida y nula, por lo tanto, modifícase de nuevo la papeleta de vacaciones, ¿no? De acuerdo a lo pactado. Entonces me parece interesante porque el tribunal, ¿no? En algunos casos resuelve esas competencias que no están de manera expresa, ¿no? Pero que el tribunal es competente, puede interpretarlas. También hubo ausencia de reclutamiento de formas profesionales altamente capaces, ¿no? A través de la creación, regulación de cuerpos de gerentes, el decreto legislativo 1024, ausencia de sistemas de evaluación, decreto legislativo 1025, el 1025 también, en ausencias políticas y programas de capacitación, y también el decreto legislativo 1026, inflexibilidad del régimen de carrera, límites, esfuerzos para racionalizar el personal, y especialmente regiones y municipales. Entonces, todos estos decretos, todo este paquete de decretos legislativos que emitió el Ejecutivo, tenían como objeto uniformizar, establecer una autoridad, establecer líneas directrices de la forma de ingreso, contratación, seguimiento, entre otras, pero que tengan que ver con el servicio público o la forma de contratación del sistema de gestión de recursos humanos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos en los regímenes laborales? Después de haber explicado un poquito, ¿no? La parte, ¿no? De histórica, ¿no? Y un poco de la evolución de lo que tenemos. Actualmente lo que tenemos en el sector público es esto, ¿no? El servicio civil, ¿no? Ya de manera general, no solamente de la ley de servicio civil, está compuesto por regímenes generales, ¿no? Que es el régimen de la 276, ¿no? Y ahí también entraría el régimen de la ley de servicio civil, ¿sí? Pero también regímenes sin carrera, ¿no? Yo le decía, oye, ¿el de carrera cuál es? El 276, la ley de servicio civil, ¿no? Por la forma como están desarrolladas, pero los que no tienen carrera es el régimen de la actividad privada, ¿no? El CAS tampoco, no tiene carrera. Pero José, yo he visto que los 728 van ascendiendo y van cambiando, ¿no? De banda salarial. Sí, pero eso no es carrera, ¿no? O sea, el régimen de la actividad privada jamás estuvo hecho para un régimen de, por así decirlo, que tenga o observe las necesidades del sector público. Incluso no se puede, bajo el régimen de la actividad privada, un servidor laborar o prestar servicios para otra entidad, ¿no? Como una forma de provisión, digamos, sin mérito, ¿no? Las carreras especiales, ¿no? Estas carreras especiales que forman parte del sistema del servicio civil,
¿no? Está el profesorado, docentes universitarios, de salud, ¿no? Asistenciales, magistrados, fiscales, diplomáticos, servidores penitenciarios, militares y policías. Y los otros, ¿no? Que estos no tienen carrera, ¿no? Sin carrera, pero con vínculo, los gerentes públicos, sin carrera, con vínculo civil, los convenios de administración con el PNUC, estas son formas de contratación, ¿no? Fondo de apoyo gerencial, que no tienen, digamos, que tienen apoyos, ¿no? De pagos, digamos, o de fondos salariales, eh, pagados por organizaciones internacionales suscritas con convenios con el Estado peruano. Y de manera transversal, lo pongo ahí, el vínculo civil, que es la erogación de servicios, ¿no? Es a partir del año 2009. ¿Por qué a partir del 2009? Porque antes de 2009 teníamos a quiénes, a los SNP, pues, los servicios no personales, ¿no? Pero que supuestamente en el 2008 ese problema se solucionó, ¿sí? ¿A través de qué? Del ingreso de los contratos administrativos de servicios. Ah, pero como ya no puedo contratar un servicio SNP, que tenía una forma de contratación, porque el SNP, su base jurídica, no está en el Código Civil, está en las leyes de contratación, ¿sí? Habría servicios no personales, ¿no? Entonces, como que da a entender, oye, servicio no personal no hay una prestación personalísima, ¿no? Puede ser lo A o B, C. Entonces, eso se elimina, ¿no? Porque el caso supuestamente iba a generar, digamos, a incorporar a todos estos SNPs, pero entonces ya, como no puedo contratar SNPs, ¿qué puedo contratar? Ah, locación de servicios bajo el Código Civil. Y al fin y al cabo el problema nunca se resolvió. Autoridad Nacional del Servicio Civil, ¿sí? El decreto legislativo 1023, yo le decía, entre otros, aprobó no solamente al Tribunal de Servicio Civil, sino también a la Autoridad Nacional del Servicio Civil. A partir, ¿no?, de este decreto, se establece que este es el órgano rector de ¿qué? Del Sistema de Administración de Gestión de Recursos Humanos, y que establece, desarrolla y ejecuta la política del Estado respecto al servicio civil. Comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas empleados por las entidades para el sector público en la gestión de recursos humanos. También establece los principios del servicio civil, el compromiso del Estado hacia la ciudadanía. Algo muy interesante dentro de sus principios, ¿no? Hoy el principio del servicio civil es un compromiso de los servidores a favor de los ciudadanos. Están dentro de este sistema todas las entidades de la administración pública, ¿no? De acuerdo a la ley marco del empleo público, y dentro de estas integran, los que integran el sistema de administración de gestión de recursos humanos, está Servir, la Dirección General de Fiscal de los Recursos Humanos del MEC, y las oficinas de recursos humanos de las entidades o empresas del Estado. Ahora, la organización de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ¿quiénes la conforman? Está el Consejo Directivo, la Gerencia General y el Tribunal del Servicio Civil. ¿Cuáles son las funciones? Formular la planificación de las políticas nacionales en el sistema de materia de recursos humanos, formular la política de compensación no económica, dictar normas técnicas para el desarrollo e implementación del sistema, emitir opinión previa a la expedición de normas de alcance nacional relacionados al ámbito del sistema, capacitar a las oficinas de recursos humanos, desarrollar y gestionar políticas de formación y evaluar sus resultados, normar, gestionar el cuerpo de gerentes, proponer y aprobar los documentos e instrumentos de gestión, dictar normas técnicas para los procesos de selección, organizar, convocar y supervisar concursos públicos de selección de personal. Entonces, todas estas las funciones, ¿no?, que estamos viendo de la autoridad del sistema de gestión de recursos humanos tiende a establecer las pautas, ¿no?, sobre el sistema de gestión de recursos humanos de todas las entidades en el nivel nacional. Ahora, esta autoridad puede ejercer algunas atribuciones que me parecen muy interesantes. Normativa, ¿no? Comprende la potestad de dictar el ámbito de su competencia, normas técnicas directivas y alcance nacional. Cuando ustedes ven los informes, ¿no?, de la autoridad del servicio civil, está pauteando, ¿no?, la forma en la cual se va a tener que contratar, se te va a tener que ver el pago, se va a tener que ver, digamos, los traslados, la progresión, te va pauteando la autoridad del servicio civil. Pero también tiene una función supervisora, ¿no? Está destinada al seguimiento de las acciones a las entidades del sector público en el ámbito de su competencia. ¿Recuerdan cuando veíamos en las noticias, ¿no?, cuando los CAS llegaron a tener la indeterminación? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó cuando llega el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? ¿Qué pasó con esos CAS que ya eran indeterminados? Los gobiernos regionales y algunas municipalidades, ¿no?, comenzaron a sacarlos, ¿no? Oye, soy indeterminado, no me interesa, igual te saco, ¿no? Entonces, claro, indistintamente que hicieron sus apelaciones, ¿no?, ante el Tribunal de Servicio Civil, igual también denunciaron esto ante la Autoridad del Servicio Civil, ¿no? Y la Autoridad del Servicio Civil, ¿no?, mandó a sus supervisores a ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Oye, ¿por qué estás despidiendo o estás desvinculando a alguien que tiene contrato ya a plazo indeterminado y que cumple con esas atribuciones, ¿no? Entonces, claro, ya ahí hay una función supervisora que más adelante incluso esto lo puede denunciar por la autoridad, ¿no? Claro,
No es común que lo haga, pero ya emite un informe y como que ya va dando presión y deja constancia de los hechos que tal servidor o funcionario está cometiendo en contra de los servidores civiles, ¿no? También tiene una función sancionadora, ¿no? En caso de incumplimientos de las obligaciones previstas en el sistema. Esta función sancionadora no es común, ¿no? No le he visto que la hayan aplicado, que hayan dicho, oye, este servidor, ¿no? O este gobernador regional, por aplicar esto, esta es la sanción, ¿no? Tiene una función que sí me parece muy interesante, que es la función interventora, ¿no? En caso de detectar graves irregularidades en la administración o gestión de recursos humanos, ¿no? En materia de concursos. ¿Esto qué quiere decir? Que la Servir, ¿no? En caso que haya detectado irregularidades en el sistema de gestión de recursos humanos, puede intervenir ese sistema y dirigir ese sistema, ¿no? Hasta que en todo caso la entidad establezca, ¿no? O nombre, ¿no? A la persona responsable y que cumpla todo, digamos, las observaciones que la autoridad de servir no haya esclarecido para que, digamos, se puedan cumplir, ¿no? Y también tiene la resolución de controversias y esto está a cargo del Tribunal de Servicio Civil, ¿sí? Entonces, todas estas atribuciones que me parecen muy interesantes de servir, ¿no? Normativa, supervisora, ¿no? Si yo superviso, o sea, si algo yo superviso, necesariamente tiene que terminar con un producto, ¿no? Donde hay o no hay propuesta de sanción, ¿no? ¿Para qué? Porque eso le permitiría en todo caso a la autoridad de servicio civil, ¿no? Tener un mayor poder, ¿no? Oye, mira, yo primero normo y digo, debe ser así, y veo que no lo están cumpliendo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Superviso y en mi supervisión emite un informe, ¿no? Que puede dar inicio a un procedimiento sancionado porque un funcionario servidor está incumpliendo, ¿no? Las pautas que hemos dado sobre estos temas. Entonces el procedimiento sancionado para no afectar el derecho de defensa y se puede incluso destituir. Pero esto no se implementa, ¿no? ¿Y por qué? Obviamente porque le da mucho poder ¿a quién? A la autoridad del servicio civil, ¿no? Y esto obviamente no favorece, ¿no? Muchas veces a la administración, que normalmente es, que mayormente en el Perú, es ¿no? Una administración política, más no técnica, ¿no? Entonces, y la interventora que sí me parece algo muy interesante, ¿no? Que incluso yo creo que ya debió haberse implementado hace mucho, ¿no? Específicamente en aquellos, ¿no? Gobiernos regionales donde se han visto bastantes ámbitos o elementos de corrupción, en todo caso, ¿no? Debería ser, ¿no? Pero en fin, son las atribuciones que tiene la Autoridad de Servicio Civil. En algunos casos los aplican. Yo creo que las más desarrolladas son dos: la normativa y la resolución de controversias. La supervisora lo hace, ¿no? Pero es más como que para, ¿no? Para poner la foto, ¿no? En que se han realizado, pero sin sancionadora ni interventora, ¿no? Al fin y al cabo, por más función supervisora que se realice, no tendría los efectos coactivos, ¿no? En la actualidad, ¿qué es lo que tenemos, no? Ya para ir cerrando más o menos el diagnóstico, tenemos, ¿no? La forma de contratación. Este es un informe que he recogido, ¿no? Del mismo Servir, ¿no? Este cuadro está publicado, es una información del 2020, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, ¿no? De las planillas, y podemos ver que el 40% de la planilla corresponde a carreras especiales, ¿no? El 13% a los 728, el 19% a los 276 y el 28% a los CAS. Miren, si destacamos carreras especiales, el mayor número de servidores está bajo contratación administrativa de servicios, ¿no? Los 276 antes eran mayor, ¿no? Ha bajado porque muchos de los 276 están jubilándose, pues, ¿no? Por edad, ¿no? Entonces los están cesando. Entonces, lo que yo veo es que va a haber una progresión más de CAS, ¿no? Cada vez el CAS va a ser mayor, sea temporal o indeterminado. Los 276 ¿no? Cada vez van a bajar, ¿no? Proyecto acá a 10 a 15 años ya este régimen, ¿no? Con los últimos servidores que queden, desaparece. Y los 728 se van a mantener, ¿no? Porque ¿no? Son muy pocos los concursos por régimen de la actividad privada. Las carreras especiales siempre se van a mantener. Entonces ahí ya debería haber actualizado, ¿no? Una forma o por lo menos una línea muy pequeña, ¿no? De los contratados por la ley de servicio civil, porque ya los hay, ojo, ¿no? Hay instituciones que se han creado, ¿no? Bajo el amparo de la ley de servicio civil. Claro, por ahí todavía tienen contratación CAS, ¿no? Pero ya van haciendo sus concursos para contratar bajo esta figura, que me parece, no, tal vez no sea la norma más idónea para algunas disposiciones, pero creo que es lo mejor que se puede tener en esta situación de todo el desorden de contratación está que tenemos en el Perú. Ahora, el sistema administrativo de gestión de recursos humanos es importante. Ya les hemos dicho quién es la autoridad rectora, ¿no? Es Servir.
Pero ¿en qué consiste, no? No es el único sistema, ojo, que se tiene, ¿no? Hay varios sistemas que la administración establece, ¿no? Pero uno de estos sistemas que vamos a hablar es el sistema de gestión de recursos humanos. ¿Y por qué es importante? Porque se encarga de establecer, desarrollar, ejecutar la política de Estado respecto al servicio civil y comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público en la gestión de recursos humanos, ¿sí? Entonces, este modelo de gestión de recursos humanos se crea en el decreto legislativo 1023 y se desarrolla, ¿dónde? En la ley 357, la ley de servicio civil, que tiene como vocación de universalidad y de permanencia, debido a que define el alcance del sistema y señala el modelo que se aplica a todas las oficinas de recursos humanos en los distintos niveles, digamos, de gobierno, nacional, regional o local, ¿no? Al margen si están dentro o no del ámbito del servicio civil. Es decir, pueden haber algunos órganos que estén excluidos, ¿no? Bajo, digamos, las leyes especiales o las exclusiones legales, pero el sistema de gestión de recursos humanos sí se les aplica, ¿sí? Entonces, hay un primer nivel, ¿no? De subsistemas y también va a haber un segundo, ¿no? De los procesos. En los subsistemas que vamos a encontrar aquí, ¿no? Vamos a encontrar 7 subsistemas. Planificación de políticas, organización de trabajo, gestión de empleo, gestión de compensación, gestión de rendimiento, gestión de desarrollo y capacitación y gestión de relaciones humanas y sociales. Y cada uno de estos subsistemas tiene un proceso, ¿no? Por ejemplo, en el de acá, en el cuadro que hemos sacado del sistema de planificación de políticas de recursos humanos, podemos ver que tiene sus subsistemas, ¿no? Su subsistema tiene sus procesos de gestión de empleo, gestión de rendimiento, gestión de la compensación, disculpe, no, estrategias de políticas y procedimientos y planificación de recursos humanos, ¿sí? Por ejemplo, el subsistema de planificación de políticas de recursos humanos es la herramienta que permite organizar el sistema de gestión interna de recursos en congruencia con los objetivos estratégicos de las oficinas de recursos humanos de la entidad. Esto que permite definir las políticas directivas y lineamientos propios del con una visión integral de temas relacionados. Organización del trabajo y su distribución. Se define con la característica y condición del ejercicio de la función, así como los requisitos de idoneidad de las personas llamadas a desempeñar. Acá se establecen lo que son los perfiles de puestos, tienen utilidad en los siguientes procesos técnicos, en los recursos: selección de personal, inducción de personal, capacitación, gestión de rendimiento, progresión en la carrera y contratación. Gestión de empleo. Se encuentra referido a determinar el conjunto de políticas y prácticas del personal destinado a gestionar los flujos de servidores civiles en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué se puede ver? ¿Qué procesos se pueden ver? Gestión de la incorporación, gestión de la administración de personas. Después tenemos a la gestión de rendimiento, ¿no? Acá se reconoce y se promueve el aporte de los servicios civiles a los objetivos y metas institucionales. La finalidad de este subsistema es identificar las necesidades de los servidores civiles para mejorar su desempeño en sus puestos y, en consecuencia de ello, mejorar el servicio que se brinda a la entidad a la comunidad, ¿sí? La gestión de la compensación, acá incluye la gestión del conjunto de ingresos y beneficios que la entidad destina al servidor como contraprestación a la contribución que realiza estos fines de la organización, de acuerdo a su puesto que ocupa. Gestión del desarrollo y la capacitación. Contiene las políticas de progresión en la carrera y desarrollo de capacidades destinadas a garantizar los aprendizajes individuales y colectivos necesarios para el logro de las finalidades organizativas. Imagínense en gestión de desarrollo y capacitación, ¿no? Que a un analista que se encarga, digamos, de proyectar, ¿no? Ver sancionadores, ¿no? Digamos, un órgano, digamos, fiscalizador, ¿no? Que ve procedimientos sancionadores, ¿no? Que lo capaciten sobre temas, no sé, de presupuesto. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Entonces necesitas que estas capacitaciones a los servidores, ¿no? Vayan en correlación al puesto y objetivo que se quiere cumplir. Esto permitirá, ¿no? Desde el lado de los procedimientos sancionadores, ¿no? Que los administrados, en este caso los que son en un procedimiento sancionado, que puede ser una empresa o un ciudadano, ¿no? Sepa que su procedimiento sancionado va a ser realizado y observado por una persona técnica y diestra en la materia, ¿no? Y va a ser en un plazo razonable, no menor a 9 meses, ¿no? Entonces, eso le permite mejorar el sistema, dar predictibilidad y que los procesos más adelante no estén siendo impugnados, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Y ya para terminar, gestión de relaciones humanas y sociales, ¿no? Acá que se comprenden las relaciones que se establecen entre la entidad y sus servicios civiles en relación con las políticas y prácticas de personal. Se identifican los siguientes procesos, ¿no? Por ejemplo, relaciones laborales individuales y colectivas, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social, cultura y clima organizacional y comunicación interna. Ahora pasemos un poquito a reforma del servicio civil. La ley de servicio civil, ¿no? Busca que la labor que realizan, bueno, el servicio civil es la labor que realizan los que trabajan en el Estado. La ley de servicio civil, ¿no? Su marco normativo es su propia ley y tiene dos reglamentos: el reglamento general de la ley de servicio civil y el reglamento de compensaciones de la ley de servicio civil.
asimismo también las directrices emitidas por Servil. ¿Cuál es el objeto de la Ley de Servicio Civil? Establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado. Su finalidad, que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia y presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor servicio, así como proveer el desarrollo de las personas que lo integran. Genial, ¿no? Ahora su ámbito, ¿no? Los tres niveles, ejecutivo, legislativo y judicial, gobierno regional, gobiernos locales, organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes les confieren autonomía, y demás entidades y organismos, proyectos de programas del Estado, cuya actividad se realiza en virtud de potestades administrativas y sujetan a normas de derecho público. ¿Quiénes están excluidos? Inicialmente, ojo, estaban excluidos todos estos, ¿no? Después cuando el Tribunal Constitucional, ¿no? Observa la ley de servicio civil, ¿no? En el proceso de inconstitucionalidad, algo que no habían denunciado o demandado, ¿no? Las organizaciones sindicales, ¿no? A través de los colegios, era que el tema de la exclusión, ¿no? Porque habían 5 entidades que estaban excluidas, ¿no? Y cuando lo analiza el tribunal, ¿no? Dice, oye, por si acaso también voy a analizar los excluidos, pero no está dentro de nuestra demanda, sí, pero tú me dijiste que estabas señalando que toda la ley era inconstitucional. Claro, ese cachito aprovechó el tribunal para analizar esto. Y al final, en sus argumentos, el tribunal decía algo muy interesante, ¿no? Que no había una razón objetiva de por qué excluir al Banco Central, al Congreso de la República, a la Superintendencia, ¿no? A SUNAT ni a la Contraloría, ¿no? No había ningún sentido, ¿no? Entonces ellos tenían que formar parte. Ahora, ¿qué es lo que hicieron después las organizaciones sindicales, ¿no? Porque hay que decirlo, las organizaciones sindicales en el Perú, el sector público, tienen poder, ¿no? Tienen llegada, ¿no? Por así decirlo, porque son servidores, ¿no? Que tienen un salario más alto del común, ¿no? Del sector privado, de los trabajadores privados. Y también tienen más acceso, ¿no? A poder, digamos, coordinar con los que ostentan el poder, ¿no? De emanar normas, que es el Congreso, ¿no? Entonces, miren acá, ¿no? El banco, qué curioso que estas entidades sacaron sus normas para excluirse. Oye, la ley 3064/7, ¿no? ¿Qué hizo? Al BCR, el Congreso de la República, la Superintendencia los excluyó. Oye, pero si ya el tribunal dijo que no era necesario que se excluyan, sí, pues ya lo dijo, pues, pero yo de nuevo me excluyo por otra norma. Claro, las que únicas que no se subieron a ese coche, la SUNAT y la Contraloría, ¿no? Pero no me sorprendería que más adelante salga una norma excluyéndolos y así también se van excluyendo más, ¿no? Porque el objetivo es que no, pues no haya una norma, ¿no? Transversal a ese nivel, ¿no? Claro, hay otros objetivos porque la ley de servicio civil también no es la panacea, tengo que decirlo así, ¿no? Cuando nace es una norma que de manera textual decía, ¿no? Que no había incrementos remunerativos, ¿no? Lo que la ley de presupuesto antes lo decía cada año, ya lo materializabas en una norma ¿no? de carácter permanente, ¿no? Y esto obviamente iba a ser inconstitucional. Entonces, ese es un punto, ¿no? De por qué. Y lo otro también, ¿no? Cuando se crea la ley de servicio civil, yo creo que hay que analizar siempre el tema del diálogo, ¿no? O sea, el diálogo no debe ser algo que solamente lo utilizamos de manera abstracta, ¿no? Y claro, ¿no? Acá debió haberse sacado esta ley con diálogo con las organizaciones sindicales del sector público, ¿no? Para que por lo menos tenga cierto consenso o legitimidad. Entonces, normalmente a las organizaciones sindicales del sector público las llaman ya cuando ya está casi aprobado, ¿no? Es decir, oye, por si acaso, ¿qué opinan? Opino esto, ya, bacán, ¿no? Mira, me presentó su opinión, pero gracias, igual la aprobamos así, ¿no? Entonces, ¿qué diálogo hay, ¿no? Simplemente es para, entre comillas, para cumplir, ¿no? Entonces, todo eso ¿qué genera? Genera desconfianza, genera que esta norma sea vista desde el inicio como algo que no les va a beneficiar, ¿no? Y claro, ¿no? Cuando alguien me preguntaba, recuerdo hace años, me decía, oye, ¿y la ley de servicio civil, si a los 276 ni a los 728 les conviene, ¿a quién les conviene? ¿No? A los CAS, yo les decía, ¿no? Que los CAS, mira en comparación, todos los beneficios de las 728 y las 276, el CAS no lo tiene, ni siquiera tiene estabilidad, ¿no? O sea, si cuando se implemente la ley de servicio civil, el CAS va a tener que ir nada más, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si no va, se concluye su contrato. Claro, esto cambió a partir de que el CAS pasa a ser permanente y el CAS dice ahora, depende, ¿no? Depende de si que me favorece o no me favorece, ¿no? Pero legalmente le va a favorecer, salvo que por ahí salga en una norma que al CAS le reconozcan los beneficios de la 728, ¿no? Y ahí ya cambiaría la historia, ¿no? Entonces eso también se tiene que ver, ¿no? Entonces,
Claro, los regímenes especiales se les aplica en cuanto sea, digamos, compatible con su pero el sistema de gestión de recursos les es aplicable, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con su régimen especial. Y la novena disposición, ¿no? Final que es y vigencia de la ley que señala, ¿no? De manera inmediata, los principios de la ley de servicio civil, ¿no? Y la organización del servicio civil, los derechos colectivos, defensa y seguridad, reglas de la CTS, y a partir de la vigencia de las cuestiones reglamentarias, capacitación y evaluación de desempeño, el régimen disciplinario y el procedimiento sancionado. Demás disposiciones serán las que correspondan a cada régimen. Es decir, cuando se da la ley, hay disposiciones del régimen de la ley de servicio civil que son transversales, ¿no? A todos, toda la administración, ¿no? Y ya te lo dice, organización del servicio civil, derechos colectivos, defensa y asesoría legal, reglas de la CTS, en el caso que se le aplique, ¿no? Y después, el procedimiento sancionador, una vez que se apruebe, ¿qué? El reglamento, digamos, general, ¿no? De la ley de servicio civil. Y a partir de ahí para adelante vamos a ver los procedimientos disciplinarios, ojo. Entonces, en esta figura, ¿no? La ley de servicio civil, podemos decir, ¿no? Que tiene ciertos pilares, ¿no? O sea, no vamos a analizar toda la ley por el tiempo, obviamente, pero sí me gustaría ver este cuadrito que me parece que ustedes deben tener muy clara estos puntos, ¿no? Los pilares de la ley de servicio civil. Uno, el mérito. ¿Por qué? Porque solamente se ingresa a través de concursos para el acceso, concursos y desempeño para la profesión. Es decir, esto es importante, ¿no? Debe haber concursos públicos rigurosos para que las personas que ingresan al sector público sean las personas más idóneas, pues, ¿no? Eso es importante, ¿por qué? Porque eso se va a redundar en el servicio que van a dar, ¿no? Entonces, esto sí, y la progresión, ¿no? Tiene que haber concursos, tiene que haber evaluación, los servidores tienen que ser evaluados, tienen que acostumbrarse a la evaluación, ¿no? A la coordinación, digamos, a la comunicación, porque esto va a permitir que mejorar, ¿no? Entonces, este es un pilar muy importante en toda la administración, pero que lamentablemente actualmente no lo tenemos, ¿no? O sea, lo tenemos de forma, ¿no? Pero implementado como tal, podría decir, ¿no? No. Igualdad de oportunidades, porque es importante, ¿no? Porque la igualdad de oportunidades permite, ¿no? Que si yo hago concursos públicos abiertos, todos los ciudadanos pueden postular. O sea, no es solamente el allegado o el conocido de tal entidad el que va por locador y después pide su desnaturalización de contrato, ¿no? Claro, por ahí me decían, pero José ya está guatuco, pero antes era así, pues, ¿no? Yo era locador, trabajaba, me subordinaban, después demandaba y pasaba a la planilla de la entidad. ¿Qué igualdad de oportunidades cumplía eso? Ninguna, ¿no? Y incluso puede ser que el servicio que realizó era un servicio deficiente, ¿no? Entonces, ¿qué servidor estamos teniendo ahí? No te garantiza absolutamente nada, ¿no? La gestión de acuerdos y metas, ¿no? Lo que permite la mejora de la calidad de los servicios. Y esto es también importante, ¿no? La evaluación. Algo que sí sería muy interesante, ¿no? Es esta gestión de acuerdos y metas, es que por fin se materialice de manera objetiva cuál es la media, los promedios de los procesos que revisa cada entidad, ¿no? Entonces, y este es un trabajo, ¿no? Un trabajo que en algún momento la administración lo tiene que hacer, ¿no? Porque cuando veo estos promedios, digo, oye, es un acuerdo, sí, pero ¿por qué 10? ¿Ha habido evaluación de tiempos? ¿Se ha medido el trabajo? ¿O simplemente ha dicho, oye, porque así se hace, ¿no? Así era 10, antes era 10 y siempre será 10, ¿no? Entonces, lo único que esas convencionales podrían, digamos, dar paso a una gestión de rendimiento real sería la evaluación con los tiempos y, claro, que sean evaluaciones reales, que no vaya a ser tampoco que estemos aplicando un taylorismo, ¿no? De trabajo, digamos, mecánico, ¿no? Porque el trabajo del servidor público es un trabajo de pensar, ¿no? Y es un trabajo de pensar, pero un trabajo de pensar que tiene que tener una evaluación constante y una mejora continua. Ahora, y esto va de la mano con la reforma integral, ¿no? Para mejorar la gestión del personal en la administración, porque lo importante en la administración pública es el personal, ¿no? Y para que el personal pueda, digamos, tener esas mejoras, no solamente es el ingreso, ¿no? Ya ingresan los mejores, pero ahora para que estos mejores, estas personas que cumplen con estos requisitos, ¿no? Para poder ser servidores públicos, tienen que tener primero que mejoras en su proceso de gestión interna y mejoras en la gestión de personal. O sea, yo, por ejemplo, si yo entro a una administración y digo, miren, y ustedes están haciendo varios procesos para atender un solo tema, ¿por qué no se hace uno solo para atender todo esto? ¿No? ¿Y qué es lo que estás incorporando? Estás incorporando mejora de procesos, ¿no? Entonces, implementar la inteligencia artificial en el sector público debería ser ya una forma en la cual ya se tendría que estar implementando, ¿no? Entonces tú le preguntas a un servidor público, ¿tú utilizas inteligencia artificial
¿no? O sea, el ChatGPT, la forma de presentación, y te van a decir que no. Entonces, estamos, ¿no? Y eso que muchas de estas herramientas son gratuitas. Entonces, ahí ya te estás dando cuenta que la administración podría mejorar sus procesos con una mejora de sus procesos de gestión interna y con una mejora de gestión del personal. ¿Y cómo se da eso? Capacitaciones, ¿no? Asistencias, estudios, ¿no? Charlas continuas, ver los procesos, materializar formas nuevas de poder atender esos procesos, ¿no? Entonces, esto permitiría, en todo caso, de manera integral, mejorar cada uno de los procesos y quitarse muchas veces de la cabeza este tema de que así se hacía y así se hará siempre, ¿no? Que es casi, ¿no? En la administración lo escucho, ¿no? Y le digo, y siempre digo, no, así se hacía y se puede mejorar siempre ahora. La reforma gradual, ¿no? Esta implementación del régimen de servicio civil es un proceso de traspaso de la entidad y los servidores públicos. Las entidades dentro del ámbito de la ley deben iniciar el proceso de tránsito. Es un proceso gradual que supuestamente estaba programado entre 5 o 6 años y desde la fecha que se implementó y hasta la fecha no se ha implementado, ¿no? Ni siquiera un 5 o 6%. Entonces, esto es alarmante, ¿no? Es alarmante porque cuando se implementó, los gobiernos de posteriores no querían, pues, ¿no? Porque obviamente políticamente no les genera ningún rédito, ¿no? Entonces, servir ha estado sobreviviendo, ¿sí? Creo que los únicos que por ahí la implementaron, ¿no? Por así decirlo, a regañadientes, ¿no? No, bueno, no a regañadientes, sino lo implementó en su momento, Toledo, lo siguió Llanta, ya con García ya había algunas suspicacias, y después de ahí para adelante no he visto que hayan reforzado lo que es la Autoridad Nacional de Servicios Cívicos. Son muchas veces en campañas políticas han señalado, ¿no? Que, oye, se busca eliminar esto, ¿no? Y claro, ¿no? Tampoco es que también la Autoridad Nacional de Servicios Cívicos jamás dialogó con los sujetos que van a ser están dentro de este ámbito, ¿no? Que son los servidores públicos. Y específicamente con las organizaciones sindicales, ¿no? Para poder legitimar. Entonces, claro, para poder legitimar este proceso, ¿no? Y también la ley inicialmente tenía ámbitos, algunos elementos de inconstitucionalidad, ¿no? Como es la negociación colectiva. Ahora, la reforma es voluntaria. Acá yo sí tengo mis dudas, ¿no? Porque si bien la ley dice es voluntaria, siempre esto lo discutía, ¿no? Con algunos profesores, ¿no? Que enseñan este tema en las universidades, específicamente el profesor Edgardo, Balvin, y yo recuerdo que conversábamos este tema y yo le decía, la ley señala, ¿no? Que la reforma es voluntaria, ¿no? El tránsito de la 276 y 728 a este régimen se le tiene que consultar, ¿no? Y él me señala algo muy interesante. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué debería ser voluntario, ¿no? Una reforma que tiene como objeto uniformizar los criterios, ¿no? Y claro, por ahí yo recuerdo una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el órgano de control, los OSI, ¿no? ¿Se acuerdan que los OSIs de la Contraloría General de la República normalmente eran servidores funcionales de la Contraloría, pero tenían contrato con la entidad, es decir, quien les pagaba era la entidad que supervisaba, pero tenía autonomía funcional. Entonces, para reforzar, se sacó una ley de reforma, ¿no? Digamos, de implementación de los OSIs y sus servidores al régimen de la planilla de la Contraloría, cosa que después esas planillas que eran destinadas a la entidad pasaban a la Contraloría. Incluso había un procedimiento interno, todo. Al final, se hizo un solo procedimiento, nunca más se hizo, dijo, oye, es muy engorroso, mejor saquemos concurso público. Pero lo interesante de esa sentencia del tribunal era que no podías pasar de manera, digamos, directa, ¿no? Al trabajador que era de esa entidad 276 al 728, si es que éste voluntariamente no te decía, quiero pasar, ¿no? Entonces ahí yo recuerdo que le argumentaba eso y me señalaba que, bueno, ¿no? O sea, si hay una reforma, ¿no? Y acá es un bien público, ¿no? Porque no solamente son derechos, ¿no? Sino y lo único que vas a cambiar es el régimen, o sea, no le estás cambiando la forma, digamos, de que no esté vinculado con la entidad, sino las reglas de la forma de que de ahí para adelante, ¿no? La contratación, digamos, del servicio civil. Entonces, la ley pudo implementar ello con el objeto de uniformizar un régimen y que no haya, digamos, regímenes congelados. Es una pregunta que sería muy interesante, ¿no? Si es que hubiera llegado al tribunal, ¿no? Pero claro, ¿no?
nunca se preguntó, tampoco nunca estuvo así, nunca estuvo pensado la ley, ¿no? Pero sí, 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 ya evaluando un poco más, yo creo que la reforma voluntaria no va a tener éxito, ¿no? Porque los servidores 728, 276, ¿no? No van a querer pasar. Entonces, eso se va a quedar estancado solamente con los CAS, ¿no? Por así decirlo, que no son, no, se han, digamos, se han quedado ahí porque su régimen no les permite progresar y obviamente los locadores van a ser los que pasen, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Aquí les he dejado, ¿no? CAS 276 y 728. Obviamente al CAS le beneficia, ¿no? En todo. Al 276 le beneficia, ¿no? En 3 puntos y al 728 le beneficia solamente el mayor permanencia por la carrera y la carrera de capacidad de progresión, ¿no? Que no lo tiene. Ya para acelerar un poquito el tema, ¿no? Me quedan 15 minutos. Pasemos un rato al régimen de contratación administrativa de servicios, ¿no? Este es el último tema. Ese régimen de administración, ¿no? Obviamente nace en el 2008, ¿no? En el segundo gobierno de García. Claro, había un problema, yo les decía, ¿no? Que ya la comisión nos había señalado a partir de 2001, 2002 su informe y decían, oye, hay muchos SNPs, ¿no? Y lo que está pasando es que todos ellos nos están judicializando y después están entrando al sector público y se les tiene que pagar como un régimen general, 728 o 276. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Tenemos que incorporarlos, pues. Pero hasta que no haya un régimen general, se puede dar una medida transitoria, ¿no? Y ahí nace el decreto legislativo 1057, ¿no? Obviamente, esto deriva a partir del gobierno del segundo gobierno de García, en el decreto legislativo, pero tuvo un par de antecedentes, ¿no? Yo les decía, el informe de la Comisión Multisectorial, encargada de estudiar la situación del personal, señalaba, ¿no? Ya que los SNP ya estaban rondando en el 11%, el 11,5% de la planilla total, ¿no? O sea, miren, en los años 2000 nada más. ¿Cuánto eran los 276? Era casi el 80%, ¿no? De los contratados en el sector público, claro, acá excluyendo a las carreras especiales, ¿no? El régimen 728 era casi el 10%, o sea, casi nada, ¿no? O sea, en comparación incluso los SNPs eran más que el 728, ¿no? En porcentaje estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que va a suceder es que este servicio no personal no tiene ningún beneficio, ¿no? Y está judicializando y está ganando el Estado. Entonces, y uno de los, ¿no? Por así decirlo, los convenios que priorizó la forma de contratación del contrato CAS, ¿no? En el Estado fue el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Con Estados Unidos, donde se establece, ¿no? En su artículo 17,2, literal E, la eliminación de discriminación respecto al empleo y ocupación. Es decir, uno de los acuerdos es que el Estado peruano tiene que ordenar su forma de contratación en el Estado, ¿sí? Y esto va a permitir modernizar. Entonces, esto también generó, ¿no? Que hay una respuesta, ¿no? Y claro, ¿no? En la exposición de motivos, ¿no? La reforma tiene 3 objetivos de la ley del decreto legislativo 1057. Permitir el acceso a la seguridad social, tanto en materia asistencial en cuanto pensionaria. Con ello se tendrá no solo protección en materia de enfermedad, maternidad, accidentes, sino derechos a licencias y en largo plazo la prestación por invalidez. Reconocer derechos fundamentales contemplados en la Constitución, dotar de una normativa apropiada las formas contratales que hasta la fecha no habían sido reguladas. Cuando nace, claro, acá ustedes en este cuadro van a ver la jurisprudencia, ¿no? Todo lo que se generó. El decreto legislativo 1057 nace, hay un proceso de inconstitucionalidad porque no los reconocía como trabajadores, el tribunal emite una primera sentencia y dice, son trabajadores. Claro, se diferencia porque ellos tienen ingreso directo, ¿no? O sea, a diferencia de los 728 o 276 que ingresan por concurso. Cuando ustedes evalúan el decreto legislativo 1057, originalmente el ingreso era directo, no había necesidad de concurso público, ¿no? Pero ustedes ahorita, pero José, yo sé que ahora todos los CAS ingresan por concurso, ¿no? Sí, ahora todos ingresan por concurso, pero originalmente no era necesario ingreso por concurso público. Y esa es una de las cuales el tribunal argumenta, ¿no? La diferencia entre el CAS y los 728 con los 276. Se agarra del tema del concurso para hacer la diferenciación, ¿no? Pero, claro, pero ¿qué hubiera pasado si en ese momento la ley decía también ingresan por concurso, ¿no? Y bueno, entonces lo que sí les reconoce como inconstitucional es que se les tiene que reconocer como trabajadores y se les tiene que reconocer los derechos sindicales que no los habían puesto de manera expresa. Entonces la ley 29.849 levanta esas observaciones
y equipara algunos derechos, ¿no? O sea, equipara cuáles derechos, los derechos constitucionales de los trabajadores, ¿no? Oye, antes le daba 15 días de remuneración de vacaciones, ahora le doy 30, los equiparo. Todos los derechos fundamentales. Pero recuerden que ese derecho no es fundamental, sino que tiene una base legal. Ah, José, la compensación de tiempos de servicio. Sí, pues la compensación por tiempo de servicio no es un derecho reconocido en la Constitución, es un derecho reconocido en la ley y con desarrollo legislativo. Y es por eso que el CAS no tiene ese derecho, ¿no? Porque tiene ese derecho legislativo. Otro derecho legislativo que no tiene, digamos, desarrollo constitucional, la asignación familiar. Oye, lo tienen los otros, sí, pero el CAS no lo tiene, pues. La bonificación, digamos, por encargaturas, tampoco no la tiene. Son derechos, por así decirlo, de responsabilidad creados por ley, pero que no están. Entonces se les equiparó los derechos fundamentales de la 276 y 728, ¿no? Y las causales de extinción, pero los otros derechos no. Y acá sí se incorpora el ingreso por concurso público, que fue el argumento anterior, ¿no? Por el cual el tribunal dijo que es distinto a los otros. Entonces, de aquí para adelante ya todos ingresaban por concurso, pues, ¿no? Y claro, también había una norma transversal de la Ley Marco del Empleo que te decía, oye, todos los servicios ingresan por concurso, ¿no? Ahora, claro, en este caso sale otra nueva demanda, los trabajadores demandan de nuevo esta ley y aquí el tribunal, para argumentar, dice, como es un régimen transitorio, ¿no? Oye, 2008, ¿no? No creo que se vaya a quedar hasta el 2024, ¿no? Entonces, como es transitorio, entonces exhorta al Congreso a implementar el régimen de carrera, ¿no? Que en ese entonces iba a ser el régimen de la ley de servicio civil. Después, ¿no? Pasan los años, ¿no? 2012 a 2022, 10 años más, y el régimen que era transitorio ya no está en transitorio, se saca, ¿no? El régimen, la ley 31131, ¿no? Que tiene por objetivo, ¿no? Eliminar la discriminación salarial, ¿no? Y entonces se le reconocía, ¿no? Los derechos, digamos, a los trabajadores a ser indeterminados, siempre y cuando sea un puesto permanente o una función permanente, y los beneficios, ¿no? Del régimen de la entidad, si es 276, si es 728. Claro, el tribunal aquí se pronunció y dijo, oye, ese es inconstitucional, pero en las disposiciones 5 y 10, como no alcancé los votos, lo declaro constitucional estos elementos. Y el elemento que declaró constitucional fue, ¿cuál fue? La estabilidad laboral. Es decir, que los CAS sí podían tener estabilidad y podían ser contratos indeterminados. Acá les dejo las sentencias, acá pueden ver la progresión, ¿no? En el año 2020, cómo fueron implementándose, a la fecha es el 28%, ya este cuadro en el 2024 ya debería ser actualizado, ¿no? Esperemos que Servisa que otro informe para ver, ¿no? En todo caso la estadística, ¿no? Creo que ese porcentaje ya es mayor, el 276 siempre va a bajar y el 128 se va a mantener. Acceso al régimen CAS, es por concurso público, yo le dije originalmente no, hubo su sentencia, declaró inconstitucional, excepto la última disposición, ¿no? Y el artículo 5 y 10. Entonces, los CAS sí pueden ser contratados a tiempo indeterminado, salvo necesidades transitorias o de suplencia, ¿no? Y acá están algunos informes, ¿no? Que se han desarrollado sobre ese tema. Remuneración y beneficios del CAS, ¿no? Acá también les dejo unos cuadros donde ustedes van a poder ver tranquilamente cuál es la diferencia entre el régimen privado y los CAS. No le he puesto el 276 porque el 276 no tiene todos los beneficios, pero sí en el caso de el 728 creo que es el más equiparable, ¿no? Para ver. Entonces, tiene jornada máxima, lo dice, no precisa sobre las horas extras, ni tampoco las jornadas nocturnas, las vacaciones se equiparan, el descanso semanal también, ¿no? En el caso de los temas económicos sí, hay aguinaldo, no hay gratificación, no se recibe CTS, no se recibe asignación, no hay bonificación por recaudatura, ni por escolaridad, ni hay triple indemnización vacacional, ¿sí? O sea, el CAS puede estar toda su vida sin ir de vacaciones y solamente acumula, ¿no? No tiene este derecho que tienen los 728, que para mí este es un derecho que sí tiene un elemento constitucional, pero la triple indemnización, ¿no? Es como una sanción a la entidad por no sacar de vacaciones a tiempo, ¿no? Eh, claro, y ahí yo sí creo que podría haber algunos elementos, ¿no? Y acá algunos elementos esenciales transversales que sí los tienen, ¿no? La prohibición de discriminación, los lactarios, derecho al descanso pre y post, permiso de lactancia, subsidio, protección de materias de seguridad y salud. Y ya, de las causales de extinción, ¿no? El CAS tiene obviamente la renuncia, ¿no? Se presenta por escrito, con un plazo de preaviso, el mutuo disenso, donde hay acuerdos, el fallecimiento, ¿no? Validez absoluta sobreviviente,
la extinción de la entidad, el vencimiento del plazo del contrato, resolución arbitraria, pero esto, inhabilitación del administrado, despido por conducta, y acá, si se dan cuenta, no pongo la extinción por edad, ¿no? Yo les comenzaba la exposición diciéndoles que el CAS no tenía esta causal porque era un CAS transitorio, pues, ¿no? O sea, cada 3 o 4 meses o 6 meses, que dependiendo del CAS, yo tenía la decisión de renovarlo o no renovarlo. Pero como pasaron años determinados, oye, ahorita puede haber CAS o mayores de 70 y que no los pueden dificultar, salvo por una de las causales justificadas. Entonces, puede un caso ahorita trabajar hasta los 80. Y es por eso que hace poquito recuerdo que hubo una reunión de Servir con los gerentes, creo, de entidades para ver la forma, digamos, de modernizar la ley el decreto legislativo 1057, pero yo entiendo lo que están buscando es modificar algunas disposiciones de extinción, como por edad, ¿no? Por ahí no creo que van a equiparar los beneficios, no le veo a Servir haciendo eso, ¿no? Ha tenido hace mucho tiempo, no lo veo, pero sí van a incorporar estas figuras de incorporación, de flexibilización, de teletrabajo, entre otras, ¿no? Que sí podrían ponerlo de manera expresa. Y ya para terminar, ¿no? Que está la desnaturación del contrato CAS en algunos supuestos, ¿no? Incluso, ¿no? En un primer pleno, ¿no? Se señalaba cuáles son los supuestos, pero también hay un pleno, el noveno pleno jurisdiccional supremo, donde ya se está aplicando el presidente Huatuco a los CAS. Acá sí tengo que hacer una discrepancia con el Poder Judicial, ¿no? Porque el presidente de Huatuco jamás estuvo pensado para el caso. Si es no, si es un criterio, o mejor dicho, si es un precedente del Tribunal Constitucional que restringe un derecho, no se puede hacer interpretaciones extensivas, ¿no? Entonces, en teoría del derecho, eso es lo primero que nos enseñan en el primeros 2 años de clase. Entonces, ¿cómo el tribunal o el Poder Judicial a través de un pleno jurisdiccional puede hacer una interpretación extensiva de ello? Entonces, pero en fin, lo hicieron, ¿no? Y como muchas otras normas o dentro de sus disposiciones de plenos, ¿no? Que en lo personal considero que son inconstitucionales, ¿no? El régimen disciplinario, ustedes van a ver que la ley de servicio civil, ¿no? Yo les decía, tenía algunos principios de aplicación inmediata, ¿no? Pero también hubo el régimen disciplinario de manera transversal a todos los regímenes, sean 728, 276, CAS, ¿no? Entre otros. Entonces, esto sí, pero siempre y cuando se aprobara ¿qué? El reglamento. Una vez que se aprobó el reglamento, este poder disciplinario se aplicó, pero había procedimientos que estaban en trámite y otros procedimientos que se iban a iniciar con esta nueva ley. Entonces, a esos procedimientos se le dio como una vacatoria, oye, termina este año, se le dio a hacer los procedimientos y después todos los de ahí para adelante se les aplica el procedimiento de la ley de servicio civil, donde se incorpora una figura de autoridad instructora y autoridad sancionadora. Entonces, dentro del ámbito de aplicación podemos dividirlo, ¿no? De acuerdo a lo que dice Servir también, entre entidades, régimen de vinculación y grupo ocupacional. Entidades tipo A, tipo B y los excluidos. Los tipo A, que sí cuentan con personalidad jurídica, ¿no? Estos sí pueden de manera directa, digamos, iniciar procedimientos disciplinarios, digamos, a los servidores, en cualquier tipo de nivel, sea local, regional o nacional. El tipo B, que es un órgano desconcentrado con proyectos, programas, unidades ejecutoras, ¿no? Para que estas tipos B puedan iniciar procedimientos disciplinarios, deben tener, uno, competencia y contar con una oficina de recursos humanos o la que haga de sus veces, y contar con la resolución que las declare como órgano tipo B, ¿sí? Los excluidos, obviamente, el BCR, la SBS y el Congreso de la República. Aquí el ámbito de aplicación a todos los regímenes, en caso de las carreras especiales, las reglas del PAC sean aplicables de modo supletorio. Respecto a las empresas de Estado quedan bajo el ámbito de aplicación del PAC, salvo aquellas que se encuentran en competencia de fundación del financiamiento, ¿no? Del FONAFE. Los grupos ocupacionales, ¿no? Son dentro del ámbito, salvo algunos funcionarios, ¿no? Que son electos, por ejemplo, que están excluidos, ¿no? Funcionarios aceptados del ámbito de aplicación de la ley de los procedimientos disciplinarios, el presidente, el vicepresidente, el Congreso, el ministro, etc., ¿no? Tienen otro tipo de responsabilidades políticas. Los ex servidores también, yo puedo iniciar procedimientos disciplinarios a ex servidores, ojo, y esto normalmente se debe, ¿no? Pero, claro, yo le inicio a un ex servidor, pero no porque incumplió una norma de cuando era trabajador, servidor, sino porque incumplió una norma, por así decirlo, establecida en el tubo de la ley 27444. Por ejemplo, ¿no? Ninguna ex autoridad, por ejemplo, no aplicado a autoridades, 260.1, ninguno debe representar o asistir a un administrado en algún procedimiento respecto al cual tuvo algún grado de participación durante su actividad en la entidad.
Entonces, si yo termino mi contrato, no tengo ninguna falta, pero me voy a asesorar a una empresa o una entidad, digo, una empresa privada para ver un proceso donde yo fui parte de ese proceso inicial, ahí estoy incumpliendo y eso es una falta, ¿no? Y me pueden sancionar como ex servidor, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa si yo soy ex servidor y por ahí yo ingresé documentación falsa para un concurso interno para que me dieran una bonificación y me la dieron? Entonces, ¿a mí cómo me inician el procedimiento disciplinario? ¿Como ex servidor o como servidor? No, en ese caso me aplican a mí el inicio del procedimiento disciplinario como servidor, ¿sí? Porque el incumplimiento fue cuando yo estaba ejerciendo, ¿no? Como servidor público. Entonces, solamente ex servidor en alguna de estas faltas y como servidor, a pesar que no tenga vínculo, siempre y cuando la falta se haya cometido en mí, cuando yo realizaba las funciones. Las faltas y sanciones, ¿no? Podemos ver, ¿no? Tres tipos de faltas, las leves, graves y muy graves, ¿sí? Las faltas leves normalmente es la imposición de una amonestación verbal, que tiene que ser, por así decirlo, de manera, digamos, personal, reservada, no va esto al legajo del servidor, tiene una finalidad de exhorto, ¿no? Por así decirlo, entonces aquí no debería generar ningún efecto. Yo recuerdo a veces me preguntaban, ¿la falta leve, la amonestación verbal, lo puedo poner en un memorando? ¿O cómo recuerdo o cómo sé que él ha amonestado verbalmente? Y yo le decía, no, no tienes que tener ningún registro, ¿no? Es una amonestación verbal. Porque, por ejemplo, llegué un minuto tarde, ¿no? Oye, por si acaso, Juan, no olvides que tienes que llegar a las 8:30, llegaste a las 8:31, debe. Pero no debería tener registros, ¿no? Ni siquiera un memorando, nada. Porque si le dan un memorando y dice te amonesto de manera verbal, si te amonesto de manera verbal, lo que estás haciendo es una amonestación escrita y te estás zurrando de todo el procedimiento. Entonces, las amonestaciones escritas sí tienen que tener su procedimiento, ojo. Esto sí es distinto, ¿no? Ahora, las faltas graves y muy graves, ¿no? Acá sí están las que están en la ley, al artículo 85 de la Ley de Servicio Civil y el artículo 98 del reglamento de la ley, ¿no? También tiene sus disposiciones especiales sobre el procedimiento sexual, ¿no? Que está en un literal, ¿no? Del artículo 85 de la Ley de Servicio Civil. Y tiene su propio decreto legislativo que desarrolla los procedimientos y trámites y plazos cortos con sus principios distintos al procedimiento disciplinario. Pero dentro del procedimiento disciplinario de investigación y sanción. Estas son las infracciones, ¿sí? Esto yo les recomiendo repasarla. Ya después cuando tengamos una clase simplemente de infracciones en la ley de servicio civil, podemos analizar cada una de estas, ¿sí? Pero acá, todas estas disposiciones se le aplicaban a los servidores civiles. No hay problema. Por ejemplo, el cumplimiento de normas establecidas en la presente ley y su reglamento, ¿no? Entonces, esta norma, lo que te estaba diciendo, era una norma de revisión. O sea, toda disposición que está en la ley y su reglamento le es aplicable como sanción al servidor o funcionario público. ¿Sí? Entonces, tenías que primero encontrar la norma donde se establecía una obligación y después aplicar a esta disposición. ¿Sí? Ese era el procedimiento. Reiterar resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionadas con sus labores. Entonces, acá tiene que haber un mandato, primero, no de cualquier servidor, sino de su jefe, y de su jefe, este tiene que haberle dado una orden y darle una segunda orden y no haberlas cumplido. Ahí se da la reiterada resistencia. Incurrir en actos de violencia, sea a superior jerárquico, al personal, digamos, y de compañeros de labor, ¿ok? Si hay violencia grave, indisciplina o faltamiento. Ahora, actos de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra. Claro, aquí yo les pondría un caso, ¿no? ¿Qué pasa si yo levanto la voz? Levanto el tono de voz y una persona lo considera un acto de violencia. Podría ser un acto, ¿no? Por así decirlo, que podría incurrir una sanción, pero no para una destitución, porque no es porque para el tipo de acá habla de acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento en la palabra. Levantar la voz sería un acto de violencia que genere la destitución, ¿no? Claro, va a depender, ¿no? Si levanto la voz y digo groserías, obviamente calza en el tipo, ¿no? Pero se tendría que ver el contexto, ¿no? Si levantar la voz podría ser una falta muy grave que podría generar la destitución del servidor. Negligencia del desempeño de las funciones. Ojo, la negligencia del desempeño de las funciones no tiene nada que ver con las funciones que están en la ley o el reglamento del servicio civil. La negligencia tiene que ver con las funciones con las cuales el servidor realiza. Si, por ejemplo, a uno lo contratan para elaborar, no sé, informes finales o resoluciones, y en los proyectos que envía su jefe, los hace de manera, digamos, con errores, pone que la empresa que estaba, digamos, dentro del procedimiento
el expediente que estaba viendo, le pone otro nombre, la multa es distinta a los hechos. Yo estoy viendo que está trabajando con una negligencia que pudo incluso a mí aprobar una resolución que más adelante iba a generar ¿no? la nulidad porque hay muchos vicios, ¿no? Que incluso pueden ser insubsanables, no solamente errores materiales o de numeración, ¿no? Entonces ahí podría haber una negligencia del desempeño, pero tiene que ser por la función que realiza. Por ejemplo, ya para ir cerrando este punto, hay una que me parece bien interesante que es, impedir el funcionamiento público, el funcionamiento del servicio público. Ojo, este tipo de falta no es cualquier impedimento, es decir, oye, por si acaso el día de hoy me puse a ver, no sé, la Champions, ¿no? Y no estaba realizando mis labores. Claro, ese es impedir el funcionamiento del servicio público porque, porque dejaste de trabajar, no pues, sino tiene que verse en el puesto. Y normalmente estas funciones se pueden dar, por ejemplo, en funciones que tienen que ver con el servicio, ¿no? Específicamente a los administrados. Por ejemplo, mesa de parte, ¿no? En mesa de parte, si tú no recibes las denuncias o escritos de los administrados, estás impidiendo que el funcionamiento del servicio público porque no están ingresando. Entonces, ¿qué pasa si una entidad cierra sus puertas en el horario de almuerzo? Entonces, ¿qué está generando? Está impidiendo el funcionamiento del servicio público. Claro, para la medida José, pero toda entidad necesita, todos los servidores necesitan comer, sí, es cierto. Pero para eso se establece programa, ¿no? Oye, tú almuerzas de 2:30 a 1:30, ¿no? Cuando, por ejemplo, ustedes van al banco, hay un horario para que ellos almuercen, un grupo, y otro horario donde almuerce el otro grupo. Pues retornan al otro grupo y vuelven. Pero los bancos cierran sus puertas para después decir, no, no, recién atiendo, pongamos, ¿no? El Banco de la Nación, ¿no? Que que por ahí podría ser un ejemplo. Entonces, las mesas de partes no deberían cerrar, ¿no? Sino deberían, digamos, establecer horarios que una persona lo reemplace, porque si no estaría impidiendo el funcionamiento del servicio público, ¿no? Entonces, eso se podría dar. Bueno, acá sí, este es un tema que ¿no? Para hablar de infracciones nada más tendríamos que hacer una sola clase de 2 horas, pero yo les recomendaría revisar bastante los precedentes emitidos por el Tribunal de Servicio Civil. Han llenado muchas veces ¿no? de muy buena jurisprudencia, en algunos casos nada esclarecido, en otros no lo tengo tan clara, ¿no? Pero por lo menos ya es un órgano que tiene bastantes años y que ha establecido bastante jurisprudencia administrativa, ¿no? Y ya esto les servía a ustedes para tener más o menos un diagnóstico de cómo, digamos, subsumir cada una de estas infracciones a los hechos, digamos, de incumplimiento de los servidores o funcionarios públicos. Y ya para cerrar, ¿no? Hay uno que dice la afectación al principio de mérito y acceso en la progresión del servicio civil. Muchas veces esta disposición, yo me acuerdo que la confundían siempre con el tema del servidor público que ingresaba información falsa, ¿no? Y había muchos que decían, ya, te inicio el disciplinario, pero por esta causal. A ver, digamos, afectar el principio de mérito en el acceso y la progresión. Pero normalmente esta disposición no estaba para el servidor que incorporaba información falsa. Para ese servidor se aplicaba otro tipo, ¿no? Que es el código de ética, ¿no? Porque todavía ni siquiera en ese procedimiento de ingreso, de concurso, no era servidor público todavía. Él se va a volver servidor público posteriormente. Pero, pero ahí, este tipo está más hecho para los órganos responsables de recursos humanos. Es decir, ¿qué pasa si yo soy recursos humanos y saco una oferta de empleo y digo, mira, acá hay 10 plazas para ser analistas o especialistas, pero pongo una cláusula en los contratos. Tú puedes postular solamente a una. Oye, pero ¿cómo que una? No, yo quiero postular a todas, pues. No, no, no. Si ya te escribiste de acá, se te impide el acceso a las 9 otras. ¿Ya qué estás generando ahí? Ahí el órgano responsable del concurso lo que está generando es una afectación al principio de mérito de acceso, ¿no? Porque no me permite a mí acceder a estos concursos públicos. Y eso es una falta muy grave, pues, ¿no? Porque estén yendo en contra del principio de igualdad de oportunidades, ¿no? Ahí podría haber una sanción al responsable de recursos humanos que aprobó ese tipo de bases, ¿no? Y bueno, las sanciones, amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión de institucionalización y inhabilitación. Bueno, ya ahí ya lo hemos comentado, ¿no? La suspensión. Acá, bueno, más que despides de institución el término, ahí lo voy a corregir antes de pasarse las diapositivas, ¿no? La amonestación es reservada, ¿no? No va a legajo, no, acá no se hace procedimiento sancionador. En la amonestación escrita sí necesita procedimiento sancionador, ¿no? No se puede aplicar la amonestación escrita, ¿no? Para establecer disposiciones de que están en la ley o el reglamento del servicio civil.
Normalmente esto van a ir en el RIS o en las disposiciones o directivas aprobadas por la entidad para el cumplimiento de obligaciones de los servidores o funcionarios. Y la suspensión, ¿no? Y aquí puede ser una suspensión hasta de 12 meses, ¿no? Yo lo que recomiendo y a veces veo, ¿no? Que por una suspensión, o sea, cuando yo voy a hacer una distinción, una suspensión, he visto que algunos órganos, o bueno, algunas secretarías técnicas y el órgano instructor después, suspenden, ¿no? Con licencia con goce, ¿no? Al servidor público. Y lo suspenden sabiendo que más adelante la sanción va a ser una suspensión, ¿no? Y el procedimiento disciplinario dura casi 9 meses. Y la sanción es un mes, o menos incluso, 15 días, 10 días. Oye, pero estuvo 9 meses sin trabajar y pagándole. Yo considero que esta medida cautelar solamente debería ser aplicada en destituciones, ¿no? Oye, yo tengo acá elementos que me pueden dar cierta certeza, ¿no? Ahí yo podría implementar. Y en los casos que no tenga tanta certeza, ¿no? Lo pongo a disposición de recursos humanos, pues, ¿no? Para que en todo caso no vaya a afectar más allá los bienes jurídicos del órgano en el cual estaba prestando servicios, pero tampoco darle esta medida cautelar que puede ser más un beneficio para el servidor, ¿no? Que supuestamente va a ser sancionado con una suspensión de 5 o 10 días, ¿no? Que por lo menos se ponga a disposición y en recursos humanos vaya realizando alguna labor o función, ¿no? Bueno, eso, la inhabilitación que sí hay que tener mucho cuidado, aquí es una inhabilitación por 5 años, y yo me estaría quedando hasta aquí, y ya son las 9:42 y agradeciéndolos a todos por su tiempo y en todo caso si hubiera alguna pregunta o consulta para poder absolverla en este momento.